Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir el. ¿Dónde está? Vamos a ver dónde está. Creo que es esta. No, no es esta. ¿Dónde estás? Ok, ya la tengo la pantalla y vamos a compartirla con audio ahora mismo. Sí la ven, ¿verdad? Entonces, libro en mano, pues. Bueno, ustedes tienen las copias. Yo tengo el libro. Día 11. No estoy solo. El arte de confiar. Cita bíblica. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Salmo 27, 10. A veces no es que Dios esté ausente, sino que nuestra herida de abandono es tan profunda que no logramos reconocerlo. Aprender a confiar no es olvidar lo que nos pasó, sino atreverse a creer que aún con todo, Dios permanece fiel. Oración inicial. Dios fiel, muchas veces he creído que estoy solo. Ayúdame a confiar, incluso cuando no lo sienta, incluso cuando todo parezca vacío. Enséñame a reconocer tu presencia fiel en cada paso. Amén. Conversación personal. Amado corazón peregrino. Confesar que uno se siente solo no es fácil, especialmente cuando llevamos una vida rodeada de gente, de actividades, de compromisos. Pero tú y yo sabemos que hay una soledad más honda, más difícil de explicar, la que se siente en el alma. Esa soledad silenciosa que aparece en medio del bullicio, que no se llena con compañía, que no se apaga con afecto humano. Esa sensación de ser invisible, incluso rodeado de personas, de que, en el fondo, nadie comprende del todo lo que hay dentro. Y es ahí donde entra esta verdad, que puede cambiar tu vida si la haces tuya. No estás solo. Nunca lo has estado. Nunca lo estarás. Pero sé que no basta con que te lo diga. Tal vez tu historia está marcada por abandono. Quizás alguien te dejó. Quizás fuiste traicionado. Quizás te acostumbraste a no esperar que nadie esté ahí. Y eso, lentamente, te volvió desconfiado incluso de Dios. Yo también lo viví. Hubo momentos en los que, aunque creía en Dios, no confiaba de verdad. Le rezaba, pero seguía cargando todo como si dependiera solo de mí. Hasta que un día, agotado por dentro, escuché una frase en una homilia que me quebró. Confía en Dios, no como quien espera un milagro, sino como quien sabe que no va caminando solo. Y eso lo cambió todo. Comprendí que confiar no es cerrar los ojos, sino abrir el corazón. Es dejar de pensar que tienes que tener todo bajo control. Es permitir que otro más fuerte te acompañe, te guíe, te sostenga. Santa Teresa de Ávila decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Solo Dios basta, pero para que Dios baste, tienes que soltar. Y eso cuesta. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nuestro corazón fue herido precisamente cuando más confiamos. Y el alma, por instinto, se cierra. Y eso nos vuelve autosuficientes y profundamente solos. Pero la confianza no nace de no haber sido herido. La confianza nace cuando decides volver a creer, aún con la cicatriz. Dios no te pide una fe ciega, te pide una fe vulnerable, una fe que diga: Señor, tengo miedo, pero aquí estoy. Cuando Pedro caminó sobre el agua, no lo hizo porque era valiente, lo hizo porque confió en una palabra: ven. Y cuando se hundió, Jesús no lo reprendió, lo tomó de la mano. Así es el Dios en quien queremos confiar, no el que impide la tormenta, sino el que no te deja hundirte. San Juan Pablo II
Un alma marcada por la guerra, la pérdida y la muerte, repetía una y otra vez: no tengan miedo. Ábranle las puertas a Cristo, y ese es el llamado de hoy. Ábrele la puerta a la confianza. No porque todo esté claro, sino porque Dios está contigo. Dios está contigo en el silencio, en la noche, en el cansancio, en esa decisión que no sabes cómo tomar, en ese dolor que no entiendes, en ese paso que te cuesta dar. Él está. Y confiar no es decir, todo saldrá como quiero. Es decir, pase lo que pase, no caminaré solo. ¿Qué haría Jesús? Jesús fue el maestro por excelencia del silencio fecundo y de la escucha verdadera. Él no solo hablaba con autoridad, escuchaba con amor. En un mundo lleno de voces, opiniones, juicios, gritos y ruido, Jesús traía calma. Y cuando alguien se acercaba a él, se sentía visto, entendido, escuchado, incluso antes de hablar. Piensa en el ciego Bartimeo. Gritaba al borde del camino: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Marcos 10, 47. Muchos querían hacerlo callar, pero Jesús se detuvo, no porque gritara fuerte, sino porque su clamor nacía del corazón. Jesús no solo escuchó su voz, escuchó su dolor y lo llamó. Y cuando Bartimeo se acercó, Jesús no asumió, no lo interrumpió, no impuso. Le preguntó con humildad divina: ¿qué quieres que haga por ti? Eso haría Jesús hoy contigo. Se detendría, te escucharía. No te juzgaría por tus dudas, ni por tus cansancios, ni por tu falta de oración. Te miraría con ternura y te invitaría a hablar, porque a Dios le importa tu historia, tus pensamientos, tus silencios, tus lágrimas. Él haría silencio para escucharte, y en ese silencio tú también comenzarías a escuchar. Jesús no hablaba por hablar. Cada palabra suya era semilla, pero antes de sembrar, preparaba el terreno, escuchaba. Cuando se encontró con la mujer en el pozo de Sícar, no empezó con un sermón. Le pidió agua, le dio espacio, permitió que ella hablara de su vida, sus relaciones, sus frustraciones. Y en ese diálogo sencillo, lleno de humanidad, ella descubrió que estaba frente al Mesías, porque Jesús no solo enseñaba con palabras, enseñaba con su modo de mirar, de estar presente, de escuchar sin apurar. Nosotros muchas veces buscamos a Dios esperando respuestas rápidas, pero Jesús no siempre respondía de inmediato. A veces contestaba con una pregunta, o simplemente hacía silencio, como cuando escribía en la tierra ante los que querían apedrear a la mujer adúltera. Ese silencio no era indiferencia, era pedagogía del alma, era espacio para que el otro pensara, mirara su interior, se escuchara a sí mismo. Jesús haría eso contigo también. No te llenaría de frases, haría espacio en tu corazón. Y poco a poco, como una melodía suave que se distingue entre el bullicio, comenzarías a escuchar su voz. No una voz externa, extraña o mágica, sino una voz que vibra en lo profundo del alma. La voz del pastor que llama a sus ovejas por su nombre. Juan 10, 3. Esa voz que consuela, que orienta, que no obliga, pero transforma. San Ignacio de Loyola decía que Dios trata al alma como un maestro a su discípulo, con respeto, con paciencia, en lo íntimo. Jesús no grita, no irrumpe, llama, invita y espera. ¿Y cómo escuchar hoy su voz en medio del ruido? Jesús te invitaría a hacer silencio, a entrar en lo escondido, a dejar el teléfono, los pendientes, los pensamientos acelerados, y simplemente estar. Porque el que ama, escucha, y Jesús te ama más que nadie. Santa Teresa de Calcuta decía: Dios habla en el silencio del corazón. Escuchar es el comienzo de la oración, y eso mismo haría Jesús contigo. Te conduciría a ese espacio donde ya no necesitas palabras, donde su presencia es más elocuente que cualquier sermón, donde basta saber que Él está allí, contigo,
Si hoy Jesús pasara por tu vida, se sentaría contigo. No para darte órdenes, no para imponerte un plan. Se sentaría como un amigo verdadero, dispuesto a escucharte sin prisas. Y cuando tú ya hayas dicho todo, con susurros del alma, te diría: no tengas miedo, yo estoy contigo. Escucha mi voz y sígueme. Porque Jesús no quiere imponerte un camino, quiere enseñártelo desde dentro. Y solo se aprende a caminar con Él cuando te atreves a escuchar, más allá del ruido. Acción concreta. Hoy, escribe una lista de las situaciones de tu vida donde te has sentido solo. Una vez que la tengas, haz esta oración con cada una. Señor, en este momento, nómbralo. Yo creí que estaba solo, pero hoy te invito a entrar en esa memoria con tu presencia. Hazlo lentamente. Permite que el Espíritu Santo entre en esos espacios. Confía en que Él puede sanarlos. Resumen. La confianza nace no de entenderlo todo, sino de saber que Dios no te suelta. Jesús no prometió ausencia de tormentas, pero sí presencia en medio de ellas. Pregunta para meditar. ¿Qué experiencias me han llevado a desconfiar? Y estoy dispuesto hoy a entregarlas a Dios. Mañana daremos un paso más hacia el corazón de este encuentro. Dios no solo te acompaña, te llama por tu nombre. Nos vemos en el día 12. Una voz que me llama por mi nombre. Ok, entonces esa fue la lectura de hoy. Sí me gustaría que con esta lectura que tuvimos, voy a poner nuevamente la pregunta en pantalla. La pregunta en pantalla es, para los que vienen llegando, no sé si alcanzaron a verla al principio, pero bueno, la pregunta en pantalla es, ¿qué experiencia? Sí se mira, ¿verdad? ¿O no? Sí, pienso que sí se mira, ¿verdad? ¿Qué, Sí, sí, exper- sí se ve. ¿Qué experiencias me han llevado a desconfiar y estoy dispuesto hoy a entregarlas a Dios? Hablamos de experiencias de nuestra vida y para darles ejemplos, después de todo lo que acabamos de leer, para darles ejemplos de esas respuestas, entonces tenemos esta diapositiva. Por ejemplo, fíjese bien, esto es muy común. Una vez le conté mis luchas más profundas a alguien en quien creía poder confiar y esa persona usó ese momento mío de mi vulnerabilidad en mi contra. Desde entonces, levantar la guardia se volvió mi defensa, incluso frente a Dios. Número dos, oré durante meses por la sanación de un ser querido y no llegó el milagro que esperaba. En ese silencio, mi corazón se llenó de preguntas. Cuando la respuesta dice en ese silencio, se refiere en ese silencio de Dios. Número tres, aprendí que solo valía si hacía las cosas bien, si no fallaba, si era suficiente. Hoy, aunque sé que Dios me ama, a veces lo siento lejano, como si tú también tuviera que ganarme su afecto. Esto tiene que ver como cuando te has criado en un hogar donde tu papá y tu mamá, abuelos, son um, perfeccionistas y que cuando tú te equivocas, en vez de alentarte a volverlo a hacer, a volverlo a decir, a volverlo a intentar, más bien eres objeto de burla y todo. Aunque no lo parezca, hay muchos casos en lo que eso sucede. Es más común de lo que ustedes creen.
Y número cuatro, estas solo son ideas para que ustedes se puedan guiar en la conversación. He puesto ilusiones en promesas que no se cumplieron, en amistades que se quebraron, en caminos que no salieron como yo soñé. Por eso, aunque quiero confiar, el miedo me susurra que mejor no arriesgarme otra vez, ni siquiera con Dios, ni siquiera con Dios. La pregunta es un poco, es fuerte. La pregunta es, ¿qué experiencias me han llevado a desconfiar? Ustedes revisen dentro de su corazón, van a tener 15 minutos para conversar y luego de 15 minutos yo voy a traerlos. Así que vamos a ponerle pausa. ¿Quién nos hace falta? Nos hace falta Marta. No, Marta ya llegó. Nos hace falta Julie. ¿Cómo les fue, hermano? Sixto, te veo cara preocupada hoy. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Ya estamos todos? Sí, ya vine, ya vine, ya vine, ya vine, ya vine. ¿Ya me escuchan? Sí. Eric, Sí. Ah, bueno. Eric, con solo el hecho de amanecer y tener vida, ese es un milagro y uno debe vivir alegre, celebrando ese milagro. Ok. Bueno, en el pequeño grupo en que estaba, creo que estaba Maggie, Dori y Sixto, ¿verdad? Sí, Si no estoy mal. sí, Ok. así es. En términos generales, sin hablar de la experiencia personal de nadie, porque esto sí ya se está grabando. La pregunta era, ¿qué experiencias me han llevado a desconfiar? No me hablen de las experiencias que los han llevado a confiar, porque esas son bien bonitas, esas todo el mundo las podemos compartir y podemos estar aquí toda la noche. Lo difícil es hablar de la experiencia que me ha llevado a desconfiar, aún llamándome cristiano, porque yo estoy de acuerdo que aquí todos nos llamamos cristianos, ¿verdad? Pero hay experiencias que nos han hecho desconfiar y todavía puede que esté ahí haya algún poquito de esa experiencia no nos haya dejado, no nos deje avanzar. Y tal vez por eso no podemos caminar sobre las aguas. Ustedes saben lo que significa caminar sobre las aguas en la Biblia. ¿Tú sabes lo que significa, Sixto? Pues es abandonarme completamente a la voluntad de Dios, Sí, pienso. mira qué bonito. Caminar sobre las aguas en la Biblia significa las turbulencias, caminar sobre los problemas, caminar sobre lo que tú no puedes controlar, porque el agua te lleva así, mira, Eh, te hace para un lado y te hace para otro. Entonces, caminar sobre las aguas es caminar con la confianza puesta en Jesús. Entonces, Sixto, ¿a qué conclusión llegó tu grupo? ¿Qué experiencias los han llevado a desconfiar? eh, eh, bueno, un poquito de resumido es a veces creernos que estamos fervientes en la oración y que pedimos con certeza y con seguridad y con fe. Y de repente Dios no nos dio esa respuesta inmediata. Entonces, eh, eso nos hace dudar y, y, y el problema es que fuera de Él, ¿a quién vamos a acudir? Esa es la situación, que no existe nadie más. Pero, pero, Pero pero estás consciente que esa experiencia no solo es tú, no solo, bueno, no solo es de ustedes, nos pasa a todos sí, y nos mueve muchísimo. y a veces no hace, bueno, yo
eso no tengo miedo ni pena decirlo. Eh, he puesto, he cuestionado al Señor y me he arrepentido por eso, porque Él es perfecto en todo lo que hace. Yo creo que la respuesta Él la descarga en el tiempo que Él, o Él la suelta en el tiempo que Él ve conveniente y uno no entiende, pero pues así es la formación de Él, así es la... Y que pasa que en el momento es bien difícil, pero, pero eso nos ha ayudado a saber o a tener la certeza que, o a que venga el recuerdo, en medio de lo que yo cuestiono, venga el recuerdo tanto que he hecho por ti. Y pues me avergüenza y me humillo y pido perdón, ¿verdad? Porque Dios nos da muestras de todo Dios nos recuerda, nos refresca la mente. Bueno, Sixto, mira, para que no te sientas solo, ya que tú abriste tu corazón, me toca a mí abrir el mío. Hace, hace tal vez hará unos 10 9 años, yo ya manejaba el grupo que manejo. O sea, puedes decirte que yo era el encargado, el líder, como me quiera llamar. Eso, el nombre, el título no importa. El caso es que yo era el responsable de este grupo donde pertenece Maggie. Y yo tenía un negocio que era de camiones. Y para una Navidad, un camión se me arruinó y el otro se dio vuelta. Y mira, me cuesta decirlo, pero esta no es la primera vez que lo comento, porque esta experiencia ya la he vivido con más personas y siempre llega a este momento. En ese momento yo le dije al Señor, ¿por qué estaba haciendo ese daño a mí cuando yo estaba haciendo el trabajo para Él? Escucha mis palabras. Y 3 meses después me dio una bofetada. Me dio una bofetada de las más grandes que me ha dado porque yo salí de una situación en la que estaba incómoda y salí bien librado gracias a ese accidente. Pero en ese momento, ¿por qué me hiciste daño? Y después, humillado y con la cola entre las patas, tuve que volver a pedir perdón. Así que no estás solo. No estás solo. No creas que porque alguien escribe un libro, o porque alguien lidera un grupo, o porque alguien es sacerdote, o porque alguien es el papa, no lo ha cuestionado. Todos lo hemos cuestionado, lamentablemente. Así que te agradezco mucho y les agradezco mucho que hayan abierto el corazón. Entre Julie y Marta, ¿quién quiere hablar? ¿Cuál de las dos se pelea por hablar? ¿Julie o la hermana Marta? Cualquiera de los dos que se pelee, abra su micrófono y comience a hablar a lo que ustedes llegaron. A ver, yo, Ok, yo me arriesgo. Apagué la cámara porque a veces no se suele escuchar bien. está bien. Bueno, nosotros llegamos a la conclusión que pueden ser las heridas, el sentirse sola, también la falta de empatía y caridad de las demás personas por decisiones que se han tomado en alguna ocasión, Ujú. y sobre todo lo que es la falta de oración que nos hizo alejar. También porque en algún momento se pidió algo en oración y no se obtuvo la respuesta que se quería, ¿verdad? Claro, no vamos a decir que ahora todo lo que pedimos Dios nos lo da, pero la gran diferencia de hoy es que eh, entendemos un poco, porque con las cosas de Dios son muy grandes, son muchas las cosas de Dios, los misterios de Dios, son cosas que no podemos ni imaginar. Entonces, ahora entendemos un poco que las cosas pasan por algo, que Dios tiene su tiempo, que aunque en esos momentos a nosotros nos duele, podemos reprochar, patalear, lo que sea, todo va a pasar y que si confiamos en Él, Él nos va a dar la fortaleza para continuar.
Qué bueno. Acuérdense de una parte que leímos en el libro que decía que cuando Pedro caminó sobre el agua, no lo hizo porque era valiente, lo hizo porque confió en una palabra de Jesús que le dijo, ven. Y cuando se hundió, Jesús no lo reprendió, lo tomó de la mano. O sea, cuando nosotros nos equivocamos contra Jesús, contra Dios, Él no nos reprende, sino que nos vuelve a dar la mano. Entonces, este fue el día de hoy. Si alguien quiere agregar algo, libremente lo puede hacer porque hemos llegado al final de nuestra sesión del día de hoy. Nos preparamos para el otro miércoles, que es una voz que me llama por mi nombre. Una voz que me llama por mi nombre. Cada capítulo que vamos viendo, nos vamos entrando más y nos va llevando más al corazón. Y es para eso, para remover todo eso que está ahí, porque la pregunta de hoy era esta. Y estoy dispuesto a entregarlas a Dios. O sea, eso que hacía antes de hoy, que hoy lo compartí, que hoy lo dialogué con mi pequeño grupo, estoy dispuesto a no volverlo a hacer. Y aunque lo vuelva a hacer, estoy dispuesto a volver a pedirle perdón a Dios. Así que si alguien quiere abrir su micrófono y agregar algo más, si no, pues ábranlo para despedirnos y para decirle hola a todo el grupo, pues, y para animarnos a que estemos el próximo miércoles aquí una vez más. Doris, Sí, ajá, perdón. no, diga, doña Marta, diga. Adelante. Que la palabra de Dios siempre tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Correcto. En las homilías, generalmente uno dice, uy, vine aquí, me están diciendo eso a mí. Y a otra persona lo mismo le dice otra cosa, porque así es él. Sí, Correcto, señor. claro que sí. Ujú. Amén. Qué bueno, gracias por su participación. Doris, Gracias. ¿cómo te fue hoy en el compartir? Bien, muchas gracias. Qué pena que no estuve al 100, pero estoy trabajando, estamos en cierre, entonces estaba un poquito, pero escuchando y pues compartí también algo, sí, señor. Qué bueno. Dios te bendiga Muchas entonces. gracias, Ok. muchas gracias. Bueno, Maggie, ¿cómo te fue hoy? Muy bien, gracias a Dios. Muy buenas noches a todos. Bueno, Nos vemos la próxima semana. nos vemos la próxima semana entonces. Bueno, bye. Bueno, Bye, chao. Hasta Cuídense mucho. luego, hasta, gracias, feliz hasta luego, noche. Dios los bendiga. Bye, feliz noche. Bye.